Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis acerca de algunas cuestiones que he escuchado por allá de algunas personas que dicen que tienen un conflicto con la iglesia. Y entonces, si analizamos esto y decimos, ¿cómo que un conflicto con la iglesia? Sí, porque a lo mejor esa persona, pues resulta que, pues sí, está en la iglesia, etcétera, pero no está de acuerdo con algo que está en el magisterio, con algo que nos dice la iglesia. Y esto es lo que quiero analizar, porque me he topado con algunos casos de algunas personas que así dicen, no, pues soy católico, pero yo tengo un conflicto con la iglesia, tengo un problema, no estoy de acuerdo con algo de la doctrina, etcétera. Bueno, quiero analizar lo siguiente que es importante. Cuando una persona dice que tiene un conflicto con la iglesia, en realidad no tiene un conflicto con la iglesia, tiene un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, quien es Dios, es quien fundó a la iglesia. De tal manera que ese conflicto que pudiera tener por alguna idea que considera esa persona que no está bien, según él, pues tiene que analizar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que lo que dije estaría en conflicto con Dios. Porque la iglesia, el magisterio de la iglesia está asistida por el Espíritu Santo en su aspecto doctrinal. De tal manera que tiene o tenemos que analizar si en verdad seguimos a Dios. Si seguimos a Dios, entonces seguimos al magisterio de la iglesia, ¿verdad? O al revés, si seguimos al magisterio de la iglesia, o lo que nos dice el magisterio, estamos siguiendo a Dios. Y esto me hacía reflexionar en esta situación que es muy importante. A nosotros, en realidad, Dios no necesita de nosotros. No, como decía una vez que leí algo muy interesante, decía, si yo alabo a Dios, si yo lo ensalzo, si yo lo bendigo, pues no lo voy a hacer más santo. Él ya es completamente santo, es el más santo de todo el universo. Pero le es agradable a Dios que yo lo tome en cuenta. Claro, le es agradable a Dios que yo lo alabe, que yo lo bendiga, que yo rece, que yo esté con Él. Pero Dios necesita de mí. Dios no necesita de mí. Sin embargo, es tanto el amor que tiene que quiere que yo esté junto a Él, quiere que yo sea parte precisamente del magisterio de la iglesia y sea parte de Él. Por lo tanto, cuando una persona dice, no, pues es que yo ya no voy a la iglesia, yo no estoy de acuerdo con lo que dice en la iglesia, etcétera, pues no estamos haciéndole un favor a Dios cuando vamos a la iglesia. El beneficiado somos nosotros. Somos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros vamos a recibir, sobre todo nuestra alma, el aspecto humano y también nuestro aspecto espiritual, vamos a recibir esa fuerza, esa ayuda, ese amor de parte de Dios. Entonces, cuando alguien se exprese así, pues hay que rezar por él, porque también nosotros, claro, tenemos errores, también nosotros tenemos faltas, tenemos pecados. Y si aparte hay algunas personas que dicen, bueno, y aparte de esto de que yo tengo algún conflicto con la iglesia, pues no me es agradable tal o cual situación, o a lo mejor, ¿verdad? Alguna persona dice, no, pues sí ayudo en cierta manera a la iglesia, pero no estoy de acuerdo con lo que hace. Entonces también eso es algo que hay que analizar. Me acuerdo de un maestro que me dio clase que estaba en una escuela católica, pero decía, pero yo no estoy de acuerdo con nada de lo que enseñan allá en religión. Y eso aplicado en el aspecto humano, pues estaríamos hablando a lo mejor de ética, de una ética que tendríamos que analizar, ¿verdad? Porque este maestro que me dio clase y decía, no, pues no, sí, yo doy clase allá. Y entonces ahí vendría una ética que dijera, bueno, estás en un lugar donde no estás definitivamente de acuerdo con lo que están diciendo, bueno, pues por ética pues a lo mejor convendría no estar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro caso que se podría analizar. Lo que sí es cierto es que si estamos en la iglesia, pues es no precisamente porque seamos santos, todo lo contrario, porque queremos buscar la santidad y porque queremos estar en la comunidad donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos que analizar, tenemos que buscar siempre el discernimiento y darnos cuenta que estar en la iglesia es lo que Dios quiere. Y la iglesia, como el mismo Jesucristo lo dijo, está asistida por el Espíritu Santo y nada, ningún poder podrá terminar con ella. Sí, tendrá problemas porque es atacada por el enemigo, pero en ningún momento quedará destruida. Seguirá por los siglos de los siglos como Dios lo ha mencionado. Pues que
tratemos cada día más de buscar la catequesis, de buscar el mayor conocimiento de Dios y de acercarnos cada día más a la iglesia, de vivir los sacramentos y salir adelante poco a poco con la ayuda de Dios. Que el Señor te bendiga, ánimo, gracias y esperemos que te haya servido en algo esta pequeña opinión. Bendiciones.